Administración estratégica y teoría de la competitividad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno. A manera de reflexión solamente está aquí esta reflexión que hacía Charles Darwin: la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Es lo que decía Charles Darwin respecto a su teoría de las especies. Y con las organizaciones, haciendo esta analogía, sucede algo muy similar. De acuerdo a la teoría de la competitividad, por ejemplo, la empresa que más sobrevive, o la organización o el organismo que más sobrevive, no es el más inteligente ni el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios que van surgiendo en su entorno. Empezaré por definir qué es estrategia. Es un patrón de comportamiento, ¿verdad? Es una línea de trabajo a través del tiempo. Como consecuencia, genera un plan de acción, pero para este plan de acción se necesita un conjunto de estrategias, ¿sí? Y estas estrategias pues son maniobras orientadas para ganar sobre todo a nuestros competidores. Para Porter, la estrategia es la creación de una posición única y valiosa, integrada por un conjunto de actividades que se van a realizar dentro del organismo, ¿sí? Y esta estrategia establece una dirección, establece un rumbo. Es por eso incluso que las estrategias nacen de un conjunto de líneas estratégicas. Es importante que sí se consideren dentro de estas líneas estratégicas la misión, la visión, los objetivos, las ventajas competitivas, ciertos elementos de valores, etcétera, que se tienen, y que se reorganicen estos tópicos, se descompongan, esta misión se descomponga en partes, en 5 o 6 tópicos, igual la visión, igual nuestros valores organizacionales, y se reacomoden por líneas estratégicas. Y esas líneas estratégicas es lo que nos da la dirección de la que se refiere Porter, hacia dónde queremos llevar nuestra organización. Entonces, muchas veces nos ha tocado escuchar que a veces hacemos propuestas de acciones a tomar o estrategias a seguir, y muchas veces nos dicen, pero esto no va acorde a nuestros principios organizacionales, no es lo que nosotros hemos diseñado, nuestra misión o nuestra visión, y entonces pues no es una línea precisamente a trabajar. Estas líneas estratégicas pues van abarcando un conjunto de estrategias, de tácticas, precisamente para el logro de los objetivos organizacionales, ¿no? Generando un sentido de apropiación, dado que el equipo organizacional persigue a través de este conjunto de estrategias un método consistente o línea de trabajo para entender hacia dónde queremos llevar a la empresa. Y según Misberg, el concepto de estrategia tiene que ver con las raíces, con su estabilidad, aunque gran parte de estas perspectivas de estudio se concentran en los cambios organizacionales. Por eso la primera reflexión que decíamos del cambio y de la empresa que mejor se adapta al cambio. Aquí es importante 2 situaciones. La teoría de la competitividad, es el mayor representante de esta teoría es Michael Porter. Y para el pensamiento estratégico o la administración estratégica, el mayor representante es Misberg. Entonces, aquí tenemos a los 2 autores y sus definiciones respecto a estrategia, ¿no? Y entonces empezaríamos con Misberg. Las escuelas del pensamiento de la administración estratégica también las van a encontrar como pensamiento estratégico de la administración. Estas se integran en 10 escuelas, ¿sí? Y aquí es importante que entendamos que estas 10 escuelas, esto sí es importante que ustedes tomen nota de lo siguiente. Son 10 escuelas. Las 3 primeras son descriptivas, porque eso no viene en la presentación para que lo puedan anotar. Las 3 primeras son descriptivas. Miento, perdón, me equivoqué. Las 3 primeras son prescriptivas. Y la 4 y la 5, la 6, las 3 siguientes son descriptivas.
Y las tres siguientes, la 7, la 8 y la 9, son globalizadas. Y la última es una nueva oleada de pensamiento estratégico que solo integra una escuela. De momento, ahorita que veamos las 10, vamos a entender esta parte, que es la oleada de la contingencia, basada mucho en procesos naturales de la organización. Pero ya hablaremos sobre eso. Entonces, las tres primeras son prescriptivas, las tres primeras escuelas, o esta primera oleada de gerentes, de administradores que propusieron este pensamiento estratégico, ponían estas tres primeras escuelas prescriptivas porque tienen una fecha de caducidad. Por eso es importante que las entendamos de esta manera. Es decir, por ejemplo, la segunda escuela de esta oleada, de esta primera oleada de pensamiento estratégico, es la escuela de la planeación. Y el plan, y la escuela de planeación o el plan de trabajo es a una fecha determinada. De ahí que es prescriptivo, ¿no? O sea, solo me funciona por cierto tiempo. Y las tres primeras escuelas se definen así. Diseño es la primera, segunda es planeación y tercera es posicionamiento. Y estas tres escuelas es la primera oleada y son prescriptivas. ¿Ok? Porque tienen una fecha de caducidad. Solo me van a funcionar por cierto tiempo. Después, esto ya no me va a servir. ¿Ok? Entonces, esta primera oleada, ¿no? Bueno, la estrategia en general pasa por una etapa difícil. Eso todavía tiene que ver con lo anterior que hablamos sobre las estrategias. Pero las escuelas que es la primera, la del diseño, surge en 1957. Estos dos son sus autores principales. Y aquí la estrategia se concibe como un proceso de concepción. Aquí realmente, muchas veces, no sé si ustedes se han preguntado, si la escuela, de dónde surge la teoría de crear una misión, una visión y unos valores organizacionales que le dan personalidad a la empresa. Bueno, es la escuela de diseño, la primera escuela. No quiere decir que antes no existiera, sino que cuando aparecen estos autores o esta primera oleada de autores, le dan sentido a la administración gerencial y crean la primera escuela denominada diseño, en donde precisamente se le da esta concepción de personalidad a la organización, donde se define su misión, su visión y sus valores. Inicialmente, pero después surgen otros elementos. Hoy en día, el diseño institucional o la filosofía institucional abarca, además de la misión y visión, una estructura organizativa u organigrama, abarca también, además de los valores, las competencias adecuadas para la organización. Y aquí me voy a llevar un poquito de tiempo. Tenemos las competencias, entonces, de la organización. Hoy en día, tú vas a una empresa y la empresa así como define 4 o 5 valores, que es como su estilo, su personalidad de la organización, de cómo va a ser su atención, su servicio, también va a definir sus competencias. Normalmente son 10, pero basado en los siguientes elementos. 5 genéricas, 5 competencias genéricas, y 5 competencias específicas para cada puesto basado en la estructura organizacional. ¿A qué me refiero? 5 competencias genéricas. Por ejemplo, si mi empresa es del sector industrial, vamos a decir textil, yo voy a pedir que todo mi personal en todos sus niveles jerárquicos, desde el nivel jerárquico de la alta dirección, mandos medios y mandos operativos, desarrollen esas 5 competencias. Mi programa de capacitación en consecuencia y entrenamiento de recursos humanos va a ir enfocado hacia esas 5 competencias. Más 5 competencias específicas de cada puesto de la organización. En total 10. 5 genéricas y 5 específicas.
5 de puesto y 5 que todo el personal tiene. Ahora bien, por ejemplo, yo voy a decir, mi primera competencia genérica que quiero que todo el personal de la organización realice o desarrolle, dígame. Sí, está el... Mi primera competencia genérica que yo quiero que mi personal desarrolle, por ejemplo, que sea trabajo en equipo o comunicación efectiva. Pues de acuerdo. Pero yo tengo una alta dirección integrada por gerentes, director general, accionistas, gerentes, subgerentes, la alta dirección. Y el nivel de competencia que quiero que desarrolle en comunicación efectiva, tal vez abarque hasta saberse expresar oralmente, saber redactar escrita, algún documento o incluso expresarse hasta en un segundo idioma. Y entonces esa comunicación efectiva solo aplica para ellos. Para los mandos medios, el nivel de esa competencia es menor. Y para los mandos operativos, tal vez solo basta con que sea amable en su comunicación, con que la comunicación fluya de manera adecuada y que le queden claras sus ideas. Entonces, esas competencias que quedan ahora dentro de los valores y competencias organizacionales se van a desarrollar en función del puesto que tiene el nivel de desarrollo de esa competencia. El otro elemento que ahora te pide, entonces llevamos misión, visión, valores, competencias y emociones. Ese sería el siguiente punto. Hoy en día una organización también debe definir sus emociones. ¿Qué emociones va a definir? Coca-Cola, por ejemplo, a nivel internacional, trabaja mucho esa parte, su parte emocional y que sus trabajadores, su personal desarrolle esa parte emocional. Quieren trabajadores felices, entre comillas, organizaciones felices, ¿no? Entonces hay que trabajar esa parte organizacional. Ya nos dejan un trabajar, ¿no? Porque pues si es difícil desarrollar competencias, ahora desarrollar emociones o personas emocionalmente inteligentes se vuelve más complejo. Entonces, también tendríamos que definir las emociones organizacionales, ¿ok? Además de la estructura organizacional. Todo eso hoy en día componiendo lo que conocemos como institución, filosofía institucional, ¿no? Que sería la primera escuela, la escuela de diseño. La escuela número 2, ¿qué tenemos? Es la escuela de la planeación. Y aquí entonces la estrategia ya es vista como un proceso formal, ¿no? Y vino a complementar en la escuela del diseño. Es decir, con nuestros planes de trabajo, todo lo que yo dije que iba a hacer en emociones, en valores, en competencias, en ventajas competitivas, en misión, en visión, en mi estructura, etcétera, pues tengo que hacer un plan de trabajo para realizarlo, ¿no? Y voy desarrollando en consecuencia, ¿no? Una serie de estrategias y sus estrategias tácticas y de sus tácticas metas, ¿no? Para que yo pueda darle un seguimiento adecuado a estos planes de trabajo, ¿no? Entonces, la escuela de la planeación va unida a la escuela del diseño. Mucha gente confunde la administración estratégica con la planeación estratégica, cuando la planeación solo es una escuela de toda la administración estratégica en conjunto, porque son 10. Entonces, aquí tendríamos nosotros que entender que esto solo es un plan de trabajo. Ahora bien, cuando una escuela fue consecuencia de la otra. Si ustedes se dan cuenta, surge primero el diseño y luego viene la segunda escuela, que es planificación. No quiere decir que la escuela del diseño desaparece. Lo que significa es que una complementa a la anterior. Porque en su momento, los gerentes o los estrategas únicamente tenían una visión parcial de lo que iba a suceder dentro de la empresa. Y cada vez que ha surgido una escuela, se fue ampliando el conocimiento, se fue ampliando la visión y iban complementando a las escuelas del pensamiento estratégico. Cada una le aportó algo más. Y entonces estas escuelas llegan y se van quedando, ¿no? La siguiente
es la escuela del posicionamiento. Y hasta aquí la primera oleada, que son escuelas prescriptivas. ¿Ok? Aquí obviamente se trata de hablar sobre el mercado y hablar sobre la posición que yo quiero ocupar dentro del mercado. Esta escuela en general no considera mucho la parte del diseño institucional, sino que se enfoca directamente la escuela del posicionamiento a buscar en qué lugar quiere estar la organización en el segmento de mercado que ha seleccionado. Normalmente siempre buscamos ser los primeros, pero debemos de estar conscientes de nuestro alcance, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, etcétera, de este entorno, pues para ver cuál es el lugar más adecuado que pudiera tener la organización. Profe, A partir de ahí, crecer. Pero primero, buscar un posicionamiento dentro del mercado. Por eso, cuando se habla de diseño y se habla de las otras, pues siempre tenemos esta parte de posicionamiento, de diseño y de planeación como algo que solo me va a funcionar por cierto tiempo. Después tendría que rehacer nuevos planes, revisar mi misión, actualizar mi visión, relanzar nuevas estrategias y buscar un nuevo posicionamiento. una consulta, profe. Sí, dígame. Y me llama poderosamente la atención. Bueno, cuando iniciamos el diseño, la de planificación es en la década de los 60, ya estás en los 80. Previo a esto, digamos, con la de diseño, digamos, se iba haciendo, ¿le entendí así o yo creo que sí fue esto lo que nos dijo, se iba haciendo, se iban uniendo las demás escuelas, pero no estaba sistematizado, era así, ¿verdad? Digamos, ya en estas décadas sí se logra sistematizar y surgen ya como escuelas. Jorge, muy buena pregunta la que me haces. Te voy a contestar que al día de hoy, 2019, hay gerentes que ni siquiera entienden que la administración estratégica está dividida por oleadas y escuelas. Ni siquiera lo entienden así. Eso solo se ve a nivel doctoral, como lo que estamos viendo acá. Entonces, cuando tú me dices, ¿está sistematizado? El gerente administra, si es que está preparado para ello, si es que está formado como gerente, pero administra muy empíricamente. No realmente toma un bagaje teórico, un knowledge, y te dice, voy a aplicar esta estrategia basada en esta teoría o en esta metodología. Es muy empírico. O sea, ni siquiera está formado. Ojalá estuviera sistematizado. Cuando surge la primera escuela, antes de eso, no había orden, había ideas, había lo que vieron ustedes, escuela científica, clásica, pero apenas estábamos en los años 50 poniéndole cierto valor a la tarea y cierto valor al talento humano. Después vino la estructura y luego algunas teorías de calidad y tratamos de poner orden. Y hasta que surge esta primera escuela, empezamos a entender que la organización tiene una personalidad, que se le formó un diseño formal. Ojalá y se estuviera sistematizado. Yo creo que incluso el día de hoy muchos gerentes siguen sin sistematizar este proceso. ¿Cuántas empresas conoces que tengan valores, competencias y emociones institucionales? Acá en México estamos igual. O sea, tú vas a otras empresas extranjeras y eso me molesta porque ya se los decía hace algunas sesiones. O sea, no vayan a pensar que yo soy alemán o canadiense, no, soy latino como ustedes. Pero en otras empresas, pues se trabaja a este nivel. O sea, tú llegas a una organización y te dicen, tú, señor Zúñiga, usted va a ser gerente de tal línea de producción o de tal área de recursos humanos. Ah, ok, perfecto. Lo primero que te dicen es, estas son las competencias genéricas. Esos son sus primeros cursos de inducción y capacitación. A que desarrolla las competencias que todo el personal, todos los niveles jerárquicos desarrollan con cierto nivel. Porque al que es nivel operativo, no voy a decir que desarrolle la competencia al 100%,
ciertos indicadores. Pero tú, a nivel gerencial, pues sí te voy a llevar al nivel más alto del desarrollo de la competencia. Y después te voy a decir, ya aprendiste tus competencias genéricas que todo el personal tiene, ahora vienen las del puesto. Y ahora apréndete los valores. Y ahora viene la estructura organizacional. Y ahora entrenamiento al trabajo, pero entrenamiento al trabajo viene hasta después, porque lo que priorizan es la filosofía institucional. Es la parte de, ¿quieres ser parte de la empresa? Tienes que ser de esta manera. Ojalá hubiera un sistema así, pero habría que sistematizarlo. Anthony. Buenas a todos. Profesor, con respecto a las competencias específicas, ¿las mismas se brinda por parte de la alta gerencia, capacitación específica, o esas competencias son brindadas mediante el transcurso empírico del proceso de capacitación propia? Sí, es un proceso y es un proceso largo. No es mi área, digo, no es el área de la materia, pero sí te puedo decir que el proceso empieza con reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, entrenamiento, especialización, evaluación, retención de personal. Y todas esas etapas que te dije es un solo proceso. Imagínate cuánto tiempo lleva. Por eso, en otros países, por ejemplo, las economías asiáticas, tú entras a trabajar a una empresa y te hacen un contrato de 20 años, para 20 años, no te puedes ir antes. Pero te dicen, usted no está listo todavía, porque saben que te va a llevar 20 años. En otros países no te corren por incapacidad o porque no tengas el talento. En otras economías, sobre todo las asiáticas, te dicen, si usted no tiene el talento para su puesto, no te preocupes, yo aquí te enseño, te preparo. Tarde que temprano vas a aprender, pero solo te voy a correr por dos cosas en Asia. Uno, porque llega usted tarde. Si usted llega tarde a su trabajo, al mes te corren. Y te van a decir por qué. Te van a decir, a usted no le interesa estar aquí, siempre llega tarde, váyase a su casa. Dos, porque traiciones a la empresa. Te voy a dar un ejemplo. Conocí a un amigo que se fue a una empresa china. Y estando en China, mandó currículums a otra empresa para competir para otros puestos. Y que le escribe el gerente de recursos humanos a la empresa donde laboraba y le dice, tengo aquí a tal persona solicitando empleo, pero veo que está trabajando contigo, en tu organización. Y le contesta a la otra empresa, sí, pero qué bueno que me dices. Al otro día que lo mandan traer y que lo corren. Lo que le dijeron fue, si usted está buscando empleo en otra empresa es porque no le interesa estar aquí. Váyase a buscar empleo en otra empresa. Por eso, lo único que te puedo decir es, ¿cuánto tiempo dura la especialización? Porque a lo mejor, pues, aquí en México decimos, te meten en frío al puesto, ¿no? Te dicen, usted es gerente, empieza el lunes y que Dios lo bendiga y ahí usted búsquele. Si bien te va, te dan un documento, un proceso, si bien te va. La inducción es de un día. Y esto debe ser a corto plazo. Sí, para que tú puedas operar en lo inmediato, en la inmediatez. Pero yo te voy a preparar para que seas un gerente de largo plazo. Y esa Es es la interesante, tendencia. digamos, desde la parte gerencial, sí, para producir un efecto cascada en la parte de competencias, pero si vamos al punto operativo como tal, crear las 5 competencias específicas, posiblemente sea utópico. No, Al- no porque no se las desarrollas a cierto nivel, solo se las vas a desarrollar a cierto nivel. Me voy a ir a un nivel, una cajera, una recepcionista, un recepcionista. Y si tu competencia genérica es comunicación efectiva, lo que le voy a dar es un curso de cortesía y amabilidad para el cliente. Eso es lo que quiero que aprendan. No así para un gerente, porque si el gerente es comunicación efectiva, a él le voy a desarrollar la competencia a tal nivel que pueda transmitir y quedar claras las ideas y las órdenes a todo su equipo de trabajo. Pero ahí es diferente, porque aquí yo tengo que saberme comunicar con mi equipo de trabajo de manera eficiente.
Mientras que a lo mejor a la cajera, lo único que me interesa es que tenga cortesía con su cliente. Entonces, la comunicación efectiva es una competencia genérica, pero en diferentes niveles de acuerdo a la parte operativa, mandos medios, alta dirección. No va a ser lo mismo. Y a mí no me interesa que la cajera se comunique de forma eficiente, redactando, porque a lo mejor nunca lo va a hacer. Pero sí me interesa que sepa con cortesía y amabilidad dirigirse a su cliente al que está atendiendo, por ejemplo. ¿No? Bien. Gracias. Mande. Mande, Antonio. ¿No hay dudas? Continuamos. Después de estas 3 primeras escuelas viene una segunda oleada. Estas escuelas se vuelven descriptivas. Son las 4, las 5 y las 6. Estas primeras fueron prescriptivas porque tienen fecha de caducidad y estas son descriptivas. La primera es la escuela empresarial. Y entonces aquí surge el gran personaje que hoy en día es tan importante como un jefe de Estado. Y ejemplos, todos los que me quieran decir. Mark Zuckerberg, Carlos Slim, cualquier cantidad de empresarios en Asia, en España, etcétera, porque hoy en día la empresa o la macroempresa, pues, ha sido un nuevo actor social que ha venido a cambiar el entorno donde nos estamos desarrollando como sociedad. La estrategia, y aquí es donde se posiciona más la visión, ¿no?, como elemento institucional, surge de un solo personaje, que es un empresario con una visión de negocio, el cual se vuelve líder organizacional y va a generar todas las acciones para que lleve a cabo su idea de negocio o su plan de negocio. Por eso es descriptivo, porque su gran reto es saber transmitir su visión de negocio a su equipo de trabajo. Para poder bajar recursos, para poder organizar, para poder trabajar, etcétera. Tendrá él que tener esta visión, ¿no?, de negocio y saberla transmitir, describir, de ahí que es descriptiva la escuela, a todo el equipo de trabajo de todas las bondades, ¿no?, beneficios, etcétera, que tiene su negocio. Si los logra convencer, pues sacará hasta presupuesto para ¿no? Los empresarios tienen una característica interesante. Tienen cierto perfil que han desarrollado a lo largo del tiempo y suelen ser muy persistentes. Dicen que una vez que ven que empieza a desarrollar su empresa, que empieza como a consolidar la idea de negocio, dicen que normalmente sueltan la idea y llega otro día a la organización y ya trae una nueva idea de negocio. O sea, todo el tiempo están emprendiendo. Difícilmente logran llevar la madurez o la consolidación de los procesos de la empresa, porque lo que ellos quieren es estar siempre emprendiendo, innovando. No les interesa mucho la parte de mantener la organización. Eso ya se lo ceden a un gerente más enfocado al área de contraloría, como a un financiero, como a un contador. Ellos todo el tiempo quieren estar emprendiendo, emprendiendo, emprendiendo. Esa es su idea. El mismo Bisper hace una crítica interesante hacia el empresario como figura, porque te dice que el empresario es como un jinete, pero sobre un elefante. Porque manejar toda la organización y todo lo que conlleva, ¿no?, es como un elefante, dice. La organización es un elefante y arriba hay un solo personaje que solo él entiende la parte de la organización, que es precisamente el propio empresario, ¿no? Bien, después viene la escuela cognoscitiva, que es la segunda escuela prescriptiva de la oleada que estábamos hablando. La escuela cognoscitiva, pues es más basada en la parte de la psicología del mercado. Se basa más en la parte cognitiva que se tiene. Es más sobre basarse en figuras psicológicas y sobre eso maneja el negocio. Por ejemplo, sexo. Y el sexo siempre vende.
Entonces, por ejemplo, esto es más que como la escuela de planeación que te hablaría sobre, haz una estrategia, haz una táctica, define metas y haz toda una planeación. Te diría, un gerente de la escuela cognitiva te diría, no, ¿para qué hacemos planes? Vámonos a las emociones, vendamos sentimientos, vendamos sexo porque es lo que más se ve. Entonces, ¿para qué hacemos planes? Mejor describámoslo desde un punto de vista de entender la psicología del consumidor. Y sobre eso basan la organización y el éxito de la empresa. Incluso la administración de la propia empresa. Sobre el proceso cognitivo de lo que va aprendiendo, pero todo está en la cabeza del consumidor. Se basan más en eso, ¿no? En la parte del consumidor, del estratega que se tiene. Bien. Y la siguiente escuela que complementa esta oleada es la escuela del aprendizaje. Y esto es muy interesante porque se supondría que esta nueva escuela te dice, si tú ya has tenido experiencias como gerente, si tú ya tienes cierto, como se dice en los pilotos aviadores, ciertas horas de vuelo, pues tú tienes un bagaje de conocimientos y una experiencia que tiene un valor en cómo administrar. Y hacer a un lado ese aprendizaje o ese conocimiento no tendría sentido. Al contrario, hay que aprovecharlo. Entonces, esta se basa en la experiencia, ¿no? Tú vas generando, acumulando experiencia de manera incremental, de manera gradual, y eso te hace un buen gerente. A lo mejor no eres muy académico o a lo mejor no conoces mucho de teorías, pero tienes todo el aprendizaje pues porque has estado en obra, has estado trabajando y eso te da una valía. Entonces, entre la escuela cognitiva, entre la visión empresarial, la escuela cognitiva y la escuela del aprendizaje, tienen las oleadas de las escuelas descriptivas, ¿no? He de decir que hasta ahorita las 6 escuelas que llevamos, ninguna es perfecta. Todas tienen sus debilidades y sus fortalezas. Todas son criticables. Por ejemplo, en el caso de la escuela del aprendizaje, se le critica mucho que corre cierto riesgo la empresa, que tú puedes decir que ya conoces todo y que ya has probado todas las estrategias por la experiencia que llevas y que cuando se presenta cierta situación piensas que tienes siempre la solución a cada problema. Pero a veces los problemas que se presentan dentro de las organizaciones tienen sus propias aristas, su propia complejidad, sus propios antecedentes. Y muchas veces la solución que tú conoces o la estrategia que tú sabes puede darle solución, a lo mejor ya no es tan adecuada o a lo mejor ya está media obsoleta. Y entonces estos gerentes que se basan mucho en su experiencia, ¿no? en lo que ellos han aprendido o lo que ellos han desarrollado, evidentemente pudieran caer en un exceso de confianza al decir yo lo sé todo y yo sé todas las respuestas. Entonces hay mucha crítica hacia esa escuela por esto. Como hay mucha crítica hacia el empresario que solo tiene una visión y se casa con esa visión y es muy difícil que pueda cambiar o moldear esa visión aunque se le esté dando consejos, aunque tenga un equipo de asesores o de gerentes y le puedan estar diciendo la visión hay que cambiarla, hay que actualizarla o hay que modificarla bajo ciertos argumentos y se casa mucho con su idea, por ejemplo. O una crítica a la escuela de planeación es que muchas veces hacemos planes y seguimos planeando y seguimos planeando y seguimos planeando y nunca terminamos de planear. Y nunca se hacen los planes. Esa es una. Y dos, a veces hacemos los planes solo en la alta dirección y se pasan a mandos medios y mandos operativos, pero como ellos no los hicieron, pues el plan, así como lo reciben, lo guardan en el escritorio. Y el plan de trabajo, pues nadie lo siguió. Porque el plan de trabajo tiene que ser auditado, tiene que dársele seguimiento. Y entonces este plan de trabajo, pues no, difícilmente se materializa
si no se permea de forma adecuada y se difunde de forma adecuada y le queda claro al equipo de trabajo que sus próximas evaluaciones van a ser basadas en lo que el plan de trabajo marca. Entonces, todas las escuelas tienen sus críticas y sus bemoles, ¿no? La siguiente oleada son escuelas grupales o escuelas colectivas, globalizadas. Aquí para que funcionen se necesita de un colectivo. Y esta es la siguiente oleada, que es la escuela 7, 8 y 9, ¿no? La primera es la escuela del poder. Y el poder basado en dos elementos, sobre todo poder social y de relaciones públicas. Si tú tienes las buenas relaciones, y en nuestra cultura funciona eso muy bien, entonces tienes el poder. Y si tú lees la parte de la escuela del poder, del pensamiento estratégico basado en el poder, es muy interesante porque además no se anda con medias tintas, o no, estos tipos de gerentes no son de la hermanas de la caridad. Eso te dice, si tienes el poder y puedes aplastar a tu enemigo, acaba. Que no te remuerde, que no te tiemble la mano. Entonces te dice, la empresa grande se come a la chica, se acabó, pues tengo el poder. Y si me estorba, la compro. O la saco del mercado. O la compro y la desbarato. Porque tengo el poder. Tengo el dinero, tengo las relaciones, tengo el capital, tengo el conocimiento. Tengo poder. Y lo exploto. Para favor de la empresa. Entonces es interesante esta escuela. Sí se da mucho para la gran empresa, para la empresa que tiene capital, que tiene influencias, etc. Abusar del poder y de las negociaciones puede tener sus consecuencias. Como les digo, todo tiene sus pros y sus contras. El caso más sonado es Odebrecht, la petrolera brasileña, que hizo cualquier cantidad de usos de poder y abusos de poder en varios países. Y bueno, ustedes las consecuencias, o sea, hoy es juzgada, han caído jefes de Estado, en otros países se han juzgado hasta expresidentes, porque la Odebrecht se encargaba de estar comprando gerentes, presidentes, permisos, ¿no? Entonces, tenía el poder, tenía el capital y lo hacía, mal usado. No hay que olvidar que entonces, si voy a hacer uso del poder, no hay que olvidar cuáles son mis valores como empresa. Porque van de la mano. Si no, puedo caer en un caso como este extremo, ¿no? Donde tengo problemas con la organización. Tengo problemas con lo que voy como realizando o haciendo. Debo ser cuidadoso con estas escuelas del pensamiento porque el poder, pues, imagínense, el poder embriaga al gerente, le da fuerza, le da estatus, pero es peligroso, hay que saberlo manejar. Pero si lo sabes manejar de forma adecuada, tienes ahí una serie de estrategias interesantes como negociar con tus competidores, como imponer reglas, etc. Donald Trump, por ejemplo, juega mucho con ese tipo de estrategias. Amenaza, ¿no? Amenaza a sus competidores, amenaza incluso hasta sus aliados, y les va imponiendo una cartera, ¿no? de temas que él quiere que se hagan a su manera. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con esa escuela. La otra es la escuela cultural. Y aquí vamos a encontrar algo interesante. Dentro de la cultura, van a tener cultura organizacional y cultura social. Cuando este sea el caso, es importante que ustedes, dentro de la cultura organizacional, adopten la cultura local. Y no al revés, ¿eh? O sea, yo llego a un país, a una región, y la organización ya trae definida una cultura de trabajo. Pero me debo de adaptar a la cultura local, porque la cultura local no la voy a cambiar. La cultura local cambia generacionalmente, es decir, cada 10 años. Y cambia
a pasos muy paulatinos. Entonces, es importante que ustedes consideren que cuando yo llego a un lugar, como empresa, como organización, adoptaré la cultura local como propia. Los usos, costumbres, etcétera, los tomaré y los adopto en la cultura organizacional. No así que yo quiera que la cultura organizacional sea la que se adapte a la cultura local, porque es más fuerte la cultura local. Esa no la puedo cambiar. Esa viene de la sociedad, viene de fuera. Pero sí puedo tomar ciertos elementos locales y adoptarlos como propios. Y que sea parte de mi organización. Veo que incluso muchas de sus investigaciones, vi por ahí 2, 3, que andan en esto del clima laboral, del clima organizacional, que tiene que ver mucho con este ambiente que se vive dentro de la organización y que va definiendo cierta cultura dentro de la empresa. Entonces, la otra gran escuela, pues, es la escuela cultural. Por eso, es importante que ustedes consideren cómo es la cultura, uno, primero de la empresa, y dos, cómo está la cultura local y qué de esa cultura local puedo yo tomar dentro de la organización. Yo creo que, estoy convencido incluso, que las mejores estrategias de venta nacen de la escuela cultural, ¿no? Entonces, si tú entiendes la cultura local, vas a vender muy bien tus productos y tus servicios. Estos, de hecho, tampoco creen mucho en la visión, ni en el empresario, ni en el plan de trabajo. Estos, nuevamente, hablamos de un colectivo, ¿no? Entonces te dice, pues, les voy a dar un ejemplo, pues, ¿qué vendo el 14 de febrero? No sé si allá también festejan el Día del Amor y de la Amistad. Pues globos y chocolates y rosas y corazones y... porque eso se va a vender. Y entonces, a ver cómo le hago, aunque yo venda algo tan antagónico como pudiera ser, no sé, yo vendo zapatos, o vendo cuadernos, o vendo turismo, no sé, lo que se me ocurra, pero yo lo adapto a esa fecha cultural que sé que todo el mundo va a comprar y va a gastar. Entonces, las mejores estrategias de venta vienen de esta escuela. Porque lo único que hacen es hacer un plan de trabajo anual donde dicen, a ver, ¿qué fechas culturales se festejan en la región? ¿Qué hay acá? No, pues, por ejemplo, aquí en México, te puedo decir, en enero partimos rosca de reyes, juguetes. Eso es lo que vemos. Entonces, en enero vemos eso. Y en febrero, al amor y la amistad. Y en marzo, pues ya empezamos con Semana Santa. ¿No? Ya empezamos con la Semana Mayor. Y en mayo, pues el Día de la Mamá. Aquí en México, el Día del Maestro. El Día del Estudiante. En junio, graduaciones. En julio, vacaciones. En agosto, regreso a la escuela. Por ejemplo, todo lo de artículos escolares. En septiembre, Día de la Independencia de nuestro país. Todo lo que sea de México se vende. Banderas por donde quiera. Arreglos de nacionales, lo que quieran. Entonces se vende. Noviembre, octubre y noviembre, Día de Muertos, Halloween. Se vende como no tienen ni idea. Y diciembre, Navidad. Ya tengo todas mis campañas de venta. Adaptan mis servicios a esas fechas y a esos tiempos y todo el año estoy vendiendo. Solo tengo que buscar la cultura local. Por eso les digo que esta escuela se basa en el colectivo, en la cultura, ¿no? Y hacia eso vamos. Mucho incluso la cultura foránea. Y hay que ir construyendo, sí, pues la cultura que la empresa va generando. ¿Ok? La siguiente escuela colectiva o grupal es la escuela ambiental. Aquí hablamos de la organización como un proceso reactivo. ¿A qué se refiere esto? Afuera de la organización, o la organización pertenece a un ambiente, pertenece a un ecosistema, a una industria, a un sector, a un clúster. La empresa está ahí.
Si algo sucede en ese clúster, lo primero que te dicen estos gerentes es, ¿para qué hacemos planes si lo que está afuera yo no lo puedo controlar? Lo que está afuera, al contrario, sucederá un hecho que me va a afectar acá. Mejor aplicaré una serie de estrategias cuando algo suceda y por lo tanto soy reactivo. Solo reacciono a los embates del entorno y dejo que el entorno vaya guiando a la escuela. De ahí que somos ambientalistas. Lo que el ambiente marca es como yo administro mi organización. Entonces, por ejemplo, si los indicadores macroeconómicos te dicen que no inviertas, bueno, pues reduces, no invierto, reduzco personal, aplico ese tipo de estrategias, ¿no? Si yo veo que la economía está en expansión, está creciendo, los indicadores marcan que va a haber crecimiento económico, invierto, abro nuevas líneas, me lanzo a nuevos mercados, voy buscando lo que el ambiente me va marcando. Y sobre eso reacciono en consecuencia. Por eso la escuela ambiental es reactiva. Es a lo que el ambiente me va marcando. Y esta es la tercera oleada, las oleadas colectivas, de las escuelas colectivas. El siguiente elemento es la escuela de la configuración. Esta oleada, al día de hoy, podríamos decir que todavía no se ha complementado con más escuelas. Aquí vamos hasta ahorita. No ha surgido como una nueva escuela que complemente o se adhiera a esta oleada de la escuela de la contingencia, ¿no? Pero la escuela de la contingencia es muy interesante. Está basada o tiene dos características principales, ¿no? Está basada en que la escuela se configura a partir de ciertos fenómenos que van surgiendo en la naturaleza de la organización. Pero me voy a explicar, porque así suena muy técnico. Por eso se llama configuración. Como ustedes saben, por ejemplo, los metales, si tú los sometes a una presión de calor, el metal se dilata. Y cuando se enfría, vuelve su estado molecular inicial. Su configuración cambió momentáneamente a partir de que fue sometido a mucha presión calorífica. Y entonces, cuando esta presión calorífica es retirada, vuelve a su estado original, su configuración. Esta escuela está basada en algo similar. Sucede algo en el ambiente y la escuela entonces, o la organización entonces, toma acciones o estrategias de configuración para momentáneamente adaptarse a las condiciones actuales del cambio. Pero en algún momento regresará a su estado original, la organización. Por eso solo se habla de reconfiguraciones o de reingenierías. Momentáneamente estoy cambiando. Por ejemplo, ahorita viene una tendencia muy fuerte de la organización virtual o de la organización digital, en línea. Entonces, las organizaciones se están reconfigurando a este nuevo estilo, pero no puede perder su esencia, porque si pierde su esencia, entonces cambia de estilo, cambia de mercado, cambia de sector, sino conserva sus elementos y solo se reconfigura para poder responder a esta nueva configuración de empresa y que está abarcando esos elementos dentro de su organización. Por ejemplo, surge la mercadotecnia online. Los mercadólogos hacían un distintivo entre ellas, hacían mucho la distinción entre mercadotecnia tradicional y mercadotecnia online. Y hoy volvemos a hablar solo de mercadotecnia. ¿Por qué razón? Porque hoy al hablar de mercadotecnia ya no concebimos que no hablemos de mercadotecnia sin abarcar estrategias en redes sociales, en ventas online, en sitio web, en las nuevas relaciones públicas, etc.
La educación, como lo estamos viendo ahorita, es otro elemento. Primero hablábamos de educación a distancia, después de educación virtual, la educación presencial, pero realmente todo es educación. Entonces hubo esta reconfiguración, pero no perdimos nuestra esencia. Seguimos en el mismo negocio. Si ustedes quieren, con las infraestructuras adaptadas, reconfiguradas, pero regresamos a nuestra esencia normal. Seguimos en la parte de la docencia. ¿Alguien me iba a preguntar? No, yo simplemente hice el comentario que entonces es como un camaleón este tipo de escuela. Sí, pero fíjate que por eso se basa mucho en procesos de la naturaleza. El mejor ejemplo es el agua. Tú puedes decir, bueno, el agua tiene el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso, pero no deja de ser agua. Y estamos igual nosotros. Puedes tener escuela a distancia, escuela presencial, multimodal, escuela virtual, lo que quieras, presencial, pero seguimos siendo una universidad. Y nuestra esencia no la hemos perdido. Y este camaleón, ¿no? Esto camaleónico es me adapto, me reconfiguro, pero sin perder lo que soy. Por eso es la escuela de la configuración. Me estoy configurando todo el tiempo. De eso consiste esta última oleada. No ha habido otra. Por ahí viene la reingeniería administrativa. Pero todavía no, como que no se acepta como una nueva escuela, es más como un concepto, ¿no? Como algo más conceptual, más como un modelo, ¿no? La reingeniería administrativa, en donde pues es la revisión de procesos, etcétera, cambios, mejoras, y vas reinventándote de alguna manera. Esta sí es una escuela porque la organización se reconfigura, se reinventa, pero vuelve a su estado original. Por eso se llama así, configuración. Te configuras todo el tiempo, pero siempre regresas a tu estado normal. Y hasta aquí las 10 escuelas del pensamiento estratégico. ¿Dudas? ¿Preguntas? Adelante. De acuerdo a esa última idea que usted comentó, entonces esas 10 escuelas son escuelas porque dentro del proceso del entorno, digamos que están, hacen sus modificaciones, pero al final mantienen la esencia. Por eso son escuelas. En general, las 10 escuelas en su conjunto forman lo que hoy se conoce como administración estratégica. Un buen estratega, un buen gerente, estratega o administrador, tendría que conocer las 10 escuelas y sus principios y aplicarlos. Yo te podría decir dos situaciones. A mí no me asusta que ustedes como gerentes se casen con una escuela. Al contrario, me daría gusto que me dijeran, yo me voy a volver cognoscitivo, porque esa es la escuela que creo que funciona. O me voy a ver cultural, o me voy a ver ambientalista. Está bien, no tengo problema. Tienes un estilo y tienes una serie de estrategias. Pero, aquí viene lo importante. Cuando tú te casas con una escuela, es porque conoces las otras 9 y por algo las has desechado. Y eso es lo más importante. Un gerente o un doctor en administración debe conocer estas escuelas del pensamiento estratégico. Cuando le hablen de administración estratégica, en automático referenciado. Son 10 escuelas, cada una fue complementando a la otra, vinieron a por el orden, están integradas en 4 grandes oleadas y la última se sigue construyendo al día de hoy, ¿no? Que sería lo principal. Las otras que han visto como son teorías, como teoría clásica, teoría científica, teoría humanista, teoría estructuralista, son teorías, ¿no? Estas son escuelas como de un modelo a seguir para administrar organizaciones tanto públicas como privadas. Pero casarse con una escuela no sería inconveniente, no sería recomendable desechar las otras, sino más bien tomar lo holístico de las otras. Sí, sí sería lo que usted dice. Podrías tú decir, me siento incompleto si me caso con una sola escuela. Me puedo casar con 2, 3 o más. Podría alguna escuela no gustarte, o gustarte las 10,
Lo malo de que tú tomes las 10 es que no te defines como gerente. Es nada más eso. Pero no, tampoco es malo. O sea, tú conoces las 10 escuelas, a las 10 les ves ventajas, a las 10 les ves fortalezas, pero también les ves sus debilidades y hay que cubrir esas debilidades con las demás escuelas. Entonces, sabes muy bien. Yo lo que creo es un poco como el estilo de los liderazgos, que les comentaba hace algunas sesiones. Casarte con un estilo de liderazgo es difícil porque depende mucho de cómo sea el equipo de trabajo al cual vas a estar liderando. Y basado en ese equipo de trabajo, escoges el estilo de líder que más conviene. Igual acá, no es lo mismo administrar una escuela que una obra de construcción, que una empresa exportadora, que un agronegocio, o un sector industrial, o de servicios, o un banco, porque ya nos metimos en mil situaciones. Y vas a ver que va dependiendo mucho del estilo de empresa, la escuela que pudieras tomar, o la teoría que quisieras aplicar para administrar tu organización. Pero ya depende de ti. Ahora, cuando yo te digo que te cases con una escuela, no es algo que vea yo como algo negativo, porque lo único que refiero es que las has estudiado a todas y solo así llegaste a la conclusión de cuál era la que más se identifica con tu estilo. Mucho tiene que ver con su formación de cada uno de ustedes, cómo se han formado en su licenciatura y en su maestría, ¿no? Y en consecuencia pudieran, una vez que profundicen en las escuelas y sus principios, puedan entender y decir, esta me gusta más. No es tan simple. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, de la escuela cognitiva y del sexo, no creo que es tan simple, es mucho más complejo. Te da incluso elementos de que al día de hoy la gente compra más basado en el sexo que por cualquier otra situación. Entonces, si tú me dices, quiero vender, aumentar mis ventas, haz una campaña basada en modelos cognitivos, sobre todo sexuales, y vas a ver cómo ves. Aunque la gente no necesite las cosas. Si siente atracción sexual por subconsciente, terminamos comprando, ¿no? De alguna manera. Pero pues tienen que profundizar en las escuelas, evidentemente. Eso sí. ¿Algún otro comentario? Adelante, Soñi. Y toda actividad entonces en el mercado, no importa la escuela que estás, se centra entonces en crear las necesidades en el consumidor para vender también. Dependiendo de la escuela, hay escuelas que se enfocan más hacia el consumidor, hacia la parte externa. Y hay escuelas como la de diseño y planificación que se enfrentan más hacia lo interno, hacia la evaluación interna de la organización. Y no consideran mucho lo externo. Entonces depende mucho de qué estilo de escuela tengas o a qué le priorices más. Si tú lees a Mitzberg en su libro Safari y la Estrategia, él te plantea que debes de iniciar con una auditoría interna y una auditoría externa, es decir, con ambas situaciones. Y a partir de ahí, formular estrategias para la organización, basada en cualquiera de estas escuelas. Me iba a preguntar a alguien más. Zúñiga me decía. Profe, bueno, al menos hace unos años para acá en Costa Rica, en lo que es el sistema educativo, se está implementando, sí, como programa, podemos decir, lo que es la calidad de la educación. Basado principalmente, y ahora me llamó poderosamente la atención y me ha gustado mucho, a pesar de que hoy mi internet ha estado fatal, me ha sacado 2 veces y ahorita hablaba con el compañero Jimmy, fatal, pero sí es lo que he logrado escuchar, logré ubicarlo al menos en las 3 primeras escuelas, donde sí, digamos, cada institución tiene que tener su misión, su visión, planificar, se hace de una forma integrada, digamos, con cada uno de los actores que están en las instituciones, pero cuando usted lo dijo, y sí es cierto, muchas veces uno como director planifica junto con lo que es, bueno, las juntas de educación,
pero no toma en consideración a los componentes principales, muchas veces a los discentes y al mismo personal docente, y lo que se está haciendo es, aquí en Costa Rica tenemos un dicho popular, quemando pólvora en sopilotes, ¿verdad? Porque a fin de cuentas el sopilote, bueno, no sé cómo le llamarán allá, pero digamos, a fin de cuentas estamos quemando energías porque llega a estos planes donde los compañeros, y usted lo dijo, lo guardan y no le toman la importancia, entonces se queda uno solamente en ese estadio de planificación que anteriormente lo veíamos, y pasaría todo el tiempo. A raíz de este calidad de educación se implementa lo que es el plan quinquenal. Cuando usted habla antes que era, bueno, más que todo prescriptiva, ese plan cada 5 años se elabora y cada año se hace un plan anual de trabajo. Es todo un sistema que, viéndolo ahorita, me llamó la atención porque digo, mira, sí, estamos, digamos, estamos en cierto modo bien, pero en cierto modo con los actores principales no estamos llegando. Se dice que la calidad tiene que llegar hasta la comunidad, a los padres, a los docentes, pero muchas veces el ajetreo, el papeleo, toda esta situación nos lleva a cometer errores, pero sí me ubiqué principalmente en esas 3 escuelas, en mi quehacer, ¿verdad? En lo que conlleva lo que es la parte administrativa en educación. Sí, fíjate que se hacen planes de largo plazo. Aquí hubo un gobernador, en donde estamos, en la zona de centro del país, hubo un gobernador que hizo un plan yo participé, pero te estoy hablando de en el año 2000, que hablaba sobre Morelos, que es la zona donde estamos, el estado donde estamos, Morelos 2020. Y era un plan a largo plazo. Los alemanes incluso hacen mucho ese estilo de Alemania 2050. Eva Perón en Argentina hablaba de eso, hablaba cuando gobernó su esposo, ellos hablaban, el peronismo hablaba de una Argentina para el año 2000, donde hablaba precisamente de un plan de trabajo muy a largo plazo. Pero hoy en día, con esta dinámica que vivimos, si tú te pones a hacer un plan, por ejemplo, Costa Rica o calidad educativa para Costa Rica 2050, estamos hablando de 30 años. En primera, sabrá Dios si tú y yo vivimos para esas fechas de entrada. Sabrá Dios, los que lleguen por ahí en el 2040 le van a decir, oye, es que este plan viene de hace 20. No, pues tenían otras ideas, ¿no? Tenían otros argumentos, ya no está vigente. Entonces, realmente, hacer planes de largo plazo no funcionan cuando el largo plazo se concibe en esta dimensión de tiempo. Hablaríamos de largo plazo única y exclusivamente de 4 años. 2024. Y ya le exageré, ¿eh? Aquí en México, bueno, la tendencia a nivel mundial son 3 años. Largo plazo, 3 años. Mediano plazo, 2 años. Corto plazo, 1 año. Así de sencillito. Y de rápido de resultados. Entonces el plan para 3 años se acabó. Y en 3 años, algo realizable. Que sea desafiante, pero realizable, ¿no? Ahora, los planes públicos, de organismos públicos, suelen ser muy complejos. Lo peor es que cuando llega una nueva administración pública ni siquiera evalúa lo que hizo la anterior, sino que llegan y dicen que todo está mal. Por ejemplo, en México acabamos de pasar por una reforma educativa. Peña Nieto, el expresidente Peña Nieto, se fue con una reforma educativa, la dejó implementada, llegó López Obrador y fíjate lo que dijo. Ni una coma, dijo, ni una coma va a quedar de esa nueva política educativa. Tan mal estaba, dije yo, tan mal estaba que ni una coma vale salvar. Obviamente no. O sea, traen otra visión y traen otra manera y solo porque lo hizo el de atrás yo no lo voy a tomar. Y eso es un error. O sea, los planes de trabajo deben de tener continuidad para que funcionen. Ni es cierto que está mal todo lo anterior, ni que estaba bien todo lo que estaba. Hay que cambiar y hacer ajustes, pero cada 3 años hay que revisar el plan de trabajo. Y sobre todo en educación. Ahora, uno de los temas que más nos duele en Latinoamérica es educación. Ahí todavía tenemos mucho todavía que hacer. Entonces, hacer un plan
de educación en política pública, pues es muy complejo. Como desde el área administrativa podríamos aportar algo, pero esto es un trabajo de pedagogos, de docentes, etcétera. Y sí, pues hay que invitar a todos los que tengamos que invitar a participar, a hacer planes. Porque si no es así, pues yo me quedo con mi única visión. Si yo no integro a todos los que tienen algo que opinar o que aportar, pues no estoy integrando nada, ¿no? Me quedo con una visión muy parcial del problema. Entonces sí tengo que invitar a todos los actores cuando haga planes. ¿Alguna otra pregunta o comentario, compañeros? Bien, nos falta la parte del señor Michael Porter. Y el señor Michael Porter habla de la siguiente teoría. Pasamos del pensamiento estratégico a la teoría de la competitividad. Esta, obviamente, trata de analizar y aprovechar toda la parte de habilidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización, del entorno donde se está, ¿sí? Para crear estrategias tanto ofensivas como defensivas. Y Michael Porter lo clasifica en fuerzas claves que debemos analizar. Y él pone estas 5 fuerzas. Fuerzas económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas, ambientales, fuerzas políticas, gubernamentales, legales, fuerzas tecnológicas y fuerzas competitivas. Y ahí clasifica todas las demás variables. Lo que él refiere es que estas fuerzas económicas, sociales, culturales, demográficas, legales, influyen en los intermediarios que están en el entorno o en el ambiente de la organización. Y ahí ustedes ven todos los que estamos poniendo. Competidores, proveedores, distribuidores, acreedores, clientes, empleados, comunidades, gerentes, todo lo que quieran. Y esto, bueno, pues nos lleva a analizar oportunidades y amenazas que enfrenta la empresa. Aquí, ¿de dónde puedo sacar yo información de que me diga cómo se está dando este entorno que se habría que analizar? Como pueden ver ustedes, tenemos fuentes de información como, ahí las tienen, ¿no? Periódicos, revistas, sondeos, distribuidores, vendedores, clientes, sindicatos. Todos ellos tienen información valiosa que habría que consultar o incluso hacer mesas de trabajo para poder tener acceso a su información. Aquí lo importante es generar una serie de estrategias, ¿sí? La cual vamos a clasificar por orden de importancia. Porter te dice que le otorgues 1 a la de mayor relevancia y un 20 y así sucesivamente, hasta un máximo 20 como premisas o estrategias que pudieran darte todos estos elementos del entorno. Es decir, ¿cómo le puedo otorgar un 1 a la de mayor relevancia y un 20? Deben de considerar 3 factores internos. Recurso humano o talento humano, económico o financiero, monetario, y materiales y equipos. Entonces, si yo voy a poner en marcha una estrategia y quiero ser competitivo, tengo primero que encontrar estas 20 como fortalezas, ¿no? O factores que me den fortaleza en la organización, pero que basado en mis condiciones internas de recursos financieros, materiales y humanos, ese es que me diga que esas son, las 3 son altas, de relevancia alta o que se pueden implementar de manera alta, a esa le voy a dar el número 1. Y así sucesivamente a las 20 restantes. Haga hincapié en qué objetivos de mediano y largo plazo está buscando. Que sus estrategias sean mesurables o medibles. ¿Sí? ¿Qué están aplicando sus competidores? Y que también estas estrategias sean transversales y no abarque solo una división. Perdón, alguien me iba a preguntar. ¿No? Ok, continuamos entonces.
Y aquí vienen algunos elementos que ustedes deben de considerar dentro de las variables económicas, como por ejemplo, la economía de servicios, la disponibilidad de crédito, tendencia de las personas a gastar. Aquí en el argot de la economía se dice que cuando las personas están gastando, quiere decir que la economía está caliente, dice. Están gastando. ¿Cómo está la tasa de interés, de inflación, el mercado de dinero, el presupuesto gubernamental, el PIB? ¿Cuáles son los patrones de consumo? ¿Cuáles son las condiciones de otros países? Por ejemplo, yo sé que Costa Rica se ven mucho como conjunto y eso le beneficia mucho a Centroamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo está la región, país, Centroamérica, en sus condiciones en otros países? Habría que analizar esa parte, ¿no? De cómo se están desarrollando. Fíjense, importaciones, exportaciones, ingresos por región, fluctuación de precios. Eso nos va a dar una idea de cómo está la economía del país. Recuerdo yo el caso de Argentina, donde cuando su crisis, cuando acababa de terminar la guerra de las Malvinas, bueno, el conflicto armado, porque ni siquiera llegó a guerra, los precios variaban por horas en Argentina. Era un caso grave, ¿no? Mano de obra, política monetaria, política fiscal. ¿Cuáles son las políticas que vienen en otras áreas, como la Comunidad Europea? O incluso organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OMG, la Organización Mundial del Comercio, o la OPEP, que es la parte de petróleo y energía. En la parte de variables sociales, culturales, tasa de natalidad, número de matrimonios, de divorcios, de nacimientos, de funciones, grupos de interés, migrantes, cómo está la parte de programas de seguridad social, la esperanza de vida, el ingreso per cápita, los estilos de vida en cada país, el tránsito, ambiente en la ciudad, confianza en el gobierno, hábitos de compra, la ética o corrupción, roles de género, inversión, igualdad racial, control de natalidad, etcétera. Actitud hacia el retiro, por ejemplo. El ocio, que viene muy fuerte. Recuerden ustedes que en Europa, por ejemplo, en Francia, la tendencia es dejar de trabajar los viernes y solo trabajar de lunes a jueves y descansar viernes, sábado y domingo. 4 por 3 días de descanso. Y solo quieren trabajar 5 horas al día. Y las demás vía online, para completar una jornada de 8 horas. 5 horas presenciales, 3 a distancia. Sería la tendencia de la organización y solo 4 días a la semana, ¿no? Entonces, hay una tendencia a tener más tiempo libre. Y entonces, ¿cómo se administra el ocio o este nuevo mercado del ocio para las personas en los países? Servicio al cliente, controles de contaminación, actitud hacia los extranjeros, toda la parte de energía, programas sociales, número de iglesias, aquí, manejo de desperdicios, reciclaje, contaminación de aire, agua, etcétera. Todo esto, pues ahí se está trabajando. Variables y políticas gubernamentales como cambios de leyes fiscales, aranceles, participación de votantes en elecciones, leyes ambientalistas, gastos en defensa, legislación sobre empleo. Ahorita está reunido el G20, a ver qué sale de allá. Es que están echando chispas con Trump, que está trabando muchas negociaciones. Política fiscal, ya hablábamos, presupuesto gubernamental, mercados mundiales o hasta terrorismo. En variables tecnológicas, por supuesto, las llamadas TICs, el Internet, todos los dispositivos móviles, redes algorítmicas, neuronales, biotecnología, genética, clonación de especies, genoma humano, transgénicos,
Desafortunadamente, bombas biológicas, químicas, preservación de especies, ADN, simulación de ecosistemas y, por supuesto, el agua que empieza a escasear en muchos países y esa parte pues se vuelve un problema. Y las variables competitivas que definió Porter, que es la rivalidad entre empresas competidoras, ingreso potencial de nuevos competidores, desarrollo potencial de productos sustitutos, capacidad de negociación de los proveedores y capacidad de negociación de los consumidores, que nos llevaría a algo como esto, ¿sí? Y aquí lo importante es que veamos hoy en día a nuestros competidores como nuestros amigos. O sea, ya mi competidor ya no es mi enemigo, es mi amigo. Porque tengo yo que empezar a negociar en conjunto para obtener beneficios en conjunto, un clúster o un sector. Vale más el sector que la empresa. Entonces, si yo y mis competidores formamos un clúster o un colectivo, ¿no? Como una cámara de comercio o algo por el estilo, yo puedo negociar con las autoridades o obtener mayores beneficios que permea hacia todo el conglomerado, ¿no? Y tener mejores estrategias competitivas, pero como sector. No en lo individual, porque eso, la gran cadena o las grandes franquicias me terminan comiendo. Pero si yo soy una pyme y me asocio con otras pymes que son mis competidoras y formo un sector o un clúster como equipo, como grupo, tengo posibilidades de competir con la gran organización o con la gran empresa. Y eso es muy importante, que yo vea a la empresa como mis competidores como grupo. Ahora bien, si yo me voy a asociar con mis competidores en esta cadena de valor administrada en conjunto, ¿no? Si yo voy a hacer esta parte, entonces, ¿qué me queda para poder competir contra mis propios competidores? Si todos vamos a trabajar en conjunto. Por eso aquí en México decimos, si vas a vender tacos, la diferencia no está en la tortilla, sino en cómo sirves el taco, en el plato. Y es ahí donde te debes de ver. Tú te asocias con tus competidores en un clúster, pero la atención y servicio al cliente va a ser tu diferencia. Y es ahí donde te vas a diferenciar de tus competidores. La competitividad hoy, 2019, está en la atención al cliente y en el servicio al cliente. Ahí es donde te lo haces. Ahora bien, esto nos ha llevado a las relaciones públicas en línea, sobre todo en redes sociales. Porque hoy te critican en Facebook, te critican en Twitter, te critican en Instagram y te están atacando. Y entonces tú ahí debes de tener estrategias de contención en las redes sociales, porque lo más importante es la atención al cliente. Entonces, si hay un cliente que se manifiesta bien de la organización, hay que viralizarlo. Y si hay un cliente que se manifiesta mal de la organización, hay que contenerlo. De entrada decirle, sí te atiendo, pero mándame un mensaje directo a mí y yo resuelvo tu problema, para no dejar que se expanda. Entonces lo manejas y lo manejas en corto, porque ahora la diferencia no está en mi producto o en mi servicio. La ventaja competitiva está en la satisfacción y atención y cortesía al cliente, que es lo que me va a hacer diferenciar. Por eso cuando Michael Porter habla sobre estas fuerzas, ¿no?, de rivalidad entre empresas competidoras, pues tendríamos que ver que estas empresas competidoras que están en conjunto tienen mejor capacidad de negociación con proveedores, que este grupo de empresas, de rivalidad entre empresas competidoras, tienen una mayor negociación con sus propios clientes. Pueden entender o atacar en conjunto a productos sustitutos y pueden poner barreras de entrada a nuevos competidores, porque los nuevos competidores van a querer ingresar a este conglomerado o a esta cámara y tú le dices no. Para que tú seas parte del club, tienes que hacer méritos y eso te va a llevar tiempo. Tú pones las barreras. Por eso controlas el mercado o manejas el mercado, ¿no?, con tus 4 o 5 competidores, pero hay que irlo formando desde ahorita, irlo madurando para que todos se quieran ir integrando a este clúster. Y negocio como clúster,
no como empresa. Y eso me hace más competitivo. ¿Tienen alguna duda o pregunta respecto a esto de la competitividad? Como ven, hay diferentes variables, económicas, políticas, demográficas, sociales. Lo único que te está diciendo todas estas fuerzas que mencionábamos, lo único que te menciona o que te hace hincapié es que estas fuerzas están ejerciendo presión a la organización, estas que tenemos, y que ustedes las deben de considerar, porque si no pierdes competitividad. Si tú no estás en este, le llaman I+D, que es investigación y desarrollo de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la demografía, etcétera, pierdes segmento y pierdes mercado. Por ejemplo, fíjense, en Estados Unidos, hoy en día la gente ya no quiere vivir en zonas de Estados Unidos donde el clima frío es muy agresivo, por ejemplo, y eso es un cambio demográfico muy interesante, porque está comprobado que los estadounidenses, en cuanto se jubilan, emigran a zonas de Estados Unidos como Miami, por ejemplo, o California, o hacia el sur, en Texas, donde el clima es más benévolo. Porque ya irse a vivir a zonas donde los inviernos duran 6 meses y solo tienen un mes de verano, ya no lo soportan. O sea, ya no pueden vivir con esos climas, hay un cambio demográfico. Por eso los climas tropicales, subtropicales, van a empezar a recibir muchos extranjeros que emigran una vez que han trabajado toda su vida en climas agresivos a climas más benévolos en países o en ciudades donde hay un mejor nivel de vida desde el punto de vista climático, más que social, ¿no? Esa es una parte. Por ejemplo, otra variable, si tú no consideras eso, que en las zonas tropicales la migración va a ser hacia el sur, si tú no consideras que ahora va a ser hacia el sur por el cambio climático, estás perdiendo oportunidades de negocio. La otra, por ejemplo, se hablaba de una tercera edad, ya lo habíamos hablado, ¿no? Tercera edad, cuarta edad, quinta edad. ¿Qué hablábamos de una tercera edad que se habla de una tercera edad que es de los 60 años en adelante? Pero hoy la gente, en México, por ejemplo, se acaba de cambiar la legislatura para que la gente se jubile a los 67 años, y antes eran los 60, se les jubilaron 7. Sus hijos seguramente se jubilarán hasta los 75. Van a vivir más y tendrán que trabajar más. Entonces, si la gente está viviendo más y va a tener que trabajar más, eso es un cambio importante, demográficamente, ¿no? Porque hoy en día hablamos de una tercera edad, sí, pero la tercera edad va a ser una edad laborable, ya no de retiro. Entonces, si tú tienes 60 hasta los 70 años, tú estás listo para seguir laborando 10 años más. Y si tienes de los 71 años a los 80, que es la cuarta edad, ahí vamos a pensar en un plan de retiro. Y de los 80 a los 90 años en adelante, bueno, ya podrás cobrar una pensión. Antes no, hasta los 90. Esa es la tendencia. La gente está viviendo más y el gobierno no te va a mantener 30 años. Mejor te dejo trabajando 15 años más para que el gobierno te suelte una pensión. Y eso si tuviste acceso a una pensión, ¿no? Entonces, es importante porque esto va marcando tendencias en cambios en el mercado que debemos de considerar, porque este fenómeno es mundial. Y nosotros todavía en Latinoamérica no tenemos problemas de crecimiento, pero por ejemplo en Suiza, pues en Suiza prácticamente ellos consideran que para el 2050, si ahorita no hacen nada para que las mujeres suizas tengan hijos, van a ser una población en peligro de extinción. Se van a acabar los suizos. ¿Alguna vez hubo suizos en este país? No hay en este planeta, pues porque la media de los suizos es de más de 50 años. Tienen 7 millones de habitantes. Y de esos 7, imagínate, la mitad del país tiene más de 50 años. Y el problema es que las jóvenes suizas les preguntas si quieren tener hijos y te dicen que no.
Entonces Europa, por ejemplo, está envejeciendo. México, en este último censo económico, sacó un dato interesante. México sigue creciendo como país, pero disminuimos un 20% nuestra tasa de crecimiento. O sea, ya marcamos una tendencia a ya no querer, como al estilo europeo, hijos. Entonces tenemos que tener un problema. Tan grave es la expectativa de vida como el número de nacimientos. Y eso va cambiando el mercado de consumo y de las organizaciones a nivel mundial. Compañeros, ¿alguna pregunta, comentario o duda? ¿Nada? Muy bien, pues si no hay dudas, les deseo buena noche y continuamos el día de mañana.